Muy buenas tardes todos. Me da gusto estar con ustedes. Me llamo Paco Gavrilides. Soy profesor de la homilética en el seminario del Sagrado Corazón allá en Michigan. Pero por muchos años también estuve en la oficina de evangelización, ayudando a las parroquias, saber o aprender cómo evangelizar, formar programas de evangelización. Además de eso, estuve a cargo del proceso de iniciación RCIA durante 6 años y medio. Entonces me siento muy familiarizado con este tema y pienso que el Señor puede utilizar esto para servirles a ustedes todos. Entonces, el tema es un enfoque carismático en la enseñanza catequética. O sea, el énfasis del carisma en todo lo que hacemos en el área del catequesis. Y yo creo que este tema que tocamos hoy es una de las más delicadas y decisivas porque se trata de lograr éxito en los programas de catequesis. No vamos a decir que todos los programas están dando mucho fruto, y creo que el elemento que se necesita enfatizar aún más para que el programa dé mucho fruto es la cuestión del enfoque carismático que le damos. Vamos a estar desglosando de esto un poco más ahora. Pero yo deseo empezar citando a San Juan Pablo II de su famosa exhortación apostólica Catequesis Tradendae, párrafo 5. Él dice: hay que subrayar en primer lugar que en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo. En latín dice la sequela Christi, seguimiento de Cristo. Entonces, nunca debemos perder de vista lo esencial en el ministerio catequético, que es de llevar a las personas a un encuentro personal con Jesús. El significado de la palabra encuentro implica ponerse en contacto vivo con un Dios viviente. El Dios encarnado, quien es Jesús, no es un ser distante y afuera de nuestro alcance de conocer íntimamente. Todo lo contrario, es Jesús quien ha hecho promesas fuertes, asegurándonos que si lo aceptamos, Él estará siempre con nosotros. Quiero compartirles una experiencia, un relato de un padre que era misionero en el país de Honduras. Y el padre Quique era un hombre que era de España. Y llegaba a una aldea o varias aldeas y él se dio cuenta enseguida de que estas personas que supuestamente eran católicas simplemente estaban allí pasando, o sea, yendo a la misa mecánicamente sin ninguna apertura ni expectativa de que iban a experimentar un Dios vivo.
Y él vio que la celebración de muchos sacramentos era para ellos puros ritos vacíos. Entonces, su primer tarea fue por un año o más, en cada misa, predicar el evangélico, el querigma. ¿Okay? ¿Qué es el querigma? Es el anuncio de la vida de Jesús en todas sus palabras y hechos, en su vida en la tierra, ¿verdad? Después su vida, su muerte por medio de la crucifixión, su gloriosa victoria en su resurrección y su ascensión a la derecha del Padre. Más o menos este es el núcleo de la querigma. El querigma tiene todo que ver con todos estos actos de Jesús, los eventos esenciales que nos dio la salvación, nos trajo la salvación. Y yo creo que aquí es donde todos nosotros como catequistas hemos de tener conciencia de que cuando proclamamos este mensaje de salvación, les llega a ellos no como meras palabras vacías, sino palabras llenas del poder de Dios. O sea, la unción está en la proclamación. El poder de las palabras, las verdades, ilumina a la persona para que la persona pueda captar en su ser que Cristo vive, Cristo está con nosotros y todo lo que hizo, lo hizo por amor. Entonces esto es algo que debemos siempre mantener mucha conciencia de que esta es la sed que la gente tiene y es la necesidad que tiene de tener como un poder sobrenatural que es Dios mismo viviendo, obrando en ellos para ayudarlos a superar un montón de problemas, dificultades, etc. Porque la fuerza humana simplemente no alcanza. Necesitan algo mucho más que esto. Entonces, vamos a leer un texto bastante conocido y a la vez sumamente valioso. Es de Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Entonces, Jesús es el que habla, y él dice que el ser humano, cuando desea saber quién es y realmente quiere como satisfacer el anhelo más profundo en su ser, es saber quién es, por dónde va, cómo va a llegar, por qué tiene su existencia. Es el sed que realmente muchas veces motiva a muchas personas a buscar la verdad en muchos lados, por muchos lados. Pero Jesús dice, si tienes sed, que venga a mí. Yo soy la respuesta para cada uno de ustedes. Una respuesta que tiene que ver con una nueva convivencia, una experiencia con un Dios que te ama, que te cuida, que te guía, que te protege, que te fortalece, que te consuele, que está en tu vida en todos los sentidos. Ahora, el que está dando enseñanza catequética tiene esta gran responsabilidad de comunicar esta verdad con pasión, con convicción, con ejemplos personales, con confianza de que esto es realmente lo que todo el mundo necesita, encontrar su Salvador y su Señor y dejarse llevar
por su guía, por su palabra, por su sabiduría. Entonces él dice, aquí, de su seno, del corazón, correrán ríos de agua viva. El agua viva se refiere explícitamente al Espíritu Santo. O sea, el don del Espíritu de Cristo ya descansa en uno que acepta a Cristo como Señor. Y es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Este Espíritu es algo como reside en nosotros como un nuevo templo. Bíblicamente hablando, en la Biblia vemos que muchas veces el uso de templo implica que un lugar santo y consagrado al Señor, porque allí reside la presencia viva de Dios. Y nosotros, cuando aceptamos a Jesús, nosotros también nos convertimos en como templos vivos de la misma fuerza y vida del Señor, morando en nosotros, así como moraba en Jesús mismo. Observamos la invitación directa de parte de Jesús a los hombres y el resultado prometido. Los jóvenes y niños han de enterarse de que el mismo Jesús de la historia de nuestra salvación sigue o continúa invitándonos individualmente con la misma intención de llenarnos con esta agua viva que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, para mí, en mi experiencia, yo he visto impacto bueno y sólido por medio de buena enseñanza. Pero he visto mucho más impacto cuando el que lo imparta está completamente convencido, completamente, en cierta forma también, abierto, expresando lo que está en su corazón. O sea, cuando yo hablo de Jesús, yo hablo de un verdadero Señor en mi vida, un amigo íntimo, un Dios en que puedo compartir cualquier cosa que está en mi corazón. Entonces, esta es la realidad que les queremos presentar durante el tiempo de su formación catequético. Hay que proclamar esta verdad, que es la certidumbre de un encuentro personal con Jesucristo, que implica una tarea concreta de nuestra parte, la cual es la de facilitar oportunidades para que los alumnos pueden responder a la invitación del Señor en oración, tal vez en ciertas actividades en que hacemos una entrega al Señor como un modo de prepararnos para una entrega mayor en la vida, en la iglesia, por medio de varios sacramentos de iniciación. Pero lo importante no es suficientemente declarar algo. Necesitamos conectar la declaración con la respuesta. Entonces, en el catequesis, cuando observamos lo que Cristo dice, vemos que siempre hay lugar para una respuesta. Voy a leer de la segunda carta, Hechos capítulo 2. Y voy a leer lo que Pedro dice aquí, algunos textos nada más, versículos. Entonces, él dice esto. Pedro había predicado
a todos los oyentes, que habían como por lo menos 3,000 personas allí escuchando. Eso fue el día de Pentecostés. Y cuando los que estaban allí cercano, que no habían entendido lo que pasó, Pedro se puso de pie y dio una explicación. Pero lo importante es eso, es lo que dijo. El resultado de su predicación fue eso. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice después. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con estas otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: pónganse a salvo de esta generación perversa. Y así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Entonces, proclamación, predicación, hasta como cierta apologética en su proclamación. Y después el efecto de eso fue convencerles de su necesidad de Jesús. Y después los ofrecieron la respuesta: arrepentirse, dejarse bautizar y creer en Jesús y seguirle. En el catequesis tenemos que discernir cómo incluir pasos poco a poco en que están dando respuestas. No se puede lograr todo en 1 o 2 semanas. Muchas veces es un proceso de bajar la guardia en el corazón de una persona y después abrirse un poco. Se logra algo, pero sabemos que hay mucho más cambio, mucho más visión que necesitan, pero se puede hacer. Entonces, en la manera en que él está catequizando, debe tener una orientación práctica y pastoral, y no exclusivamente la de enseñar. Okay. Hay que combinar estas dos realidades. Mira, entonces, un poco más. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, tenemos la mujer samaritana, quien tuvo su encuentro con Jesús. El encuentro fue bueno porque ella descubrió que era un Dios que la iba a perdonar y que podía tener una relación, y abrió para ella una nueva libertad para vivir su vida y hasta volver a la aldea donde era una mujer de mala fama y tenía la valentía de poder proclamar a Jesús a pesar de, por tanta nueva experiencia que experimentó. Entonces, el efecto de un discípulo despertado en la fe fue esto. Esas son las palabras: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. O sea, un discípulo que realmente se pone vivo en Cristo es uno que realmente radia la fe a los demás. Es algo atractivo que atrae. Entonces, hay otro ejemplo en San Marcos, capítulo 9, de 7. Es el tiempo de la transfiguración de Jesús. Y los 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, estaban allí. Y en un momento dado, dice,
Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, en un momento, en este proceso de conversión, tenemos que llevarlos a callarse tranquilamente y tener un momento en que pueden como dejarse abrir a una presencia nueva, una presencia amorosa de Dios. Por eso hay mucha sabiduría en procurar tener música bien seleccionada, que es música evangelística, pero no nada más simplemente música así de tanta alabanza fuerte, intensa, sino más meditativa. Algo que invita a uno a reflexionar, a ponerse atento a una nueva presencia, que es la presencia del Señor. Ahora bien, yo quiero leer algo de San Juan Pablo II de nuevo en su encíclica Catequesis Tradendae, donde él, en el párrafo 19, donde él está hablando de la condición en la sociedad de muchas personas buscando su bautismo. Y dice cosas muy claves. Empieza: la peculiaridad de la catequesis distinta del anuncio primero del Evangelio, que ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a parar un momento de ahí y decirles esto. La idea es, se supone que la persona tiene un germen de conocimiento de Jesús. Y este germen puede ser realmente germinado, ¿verdad? O sea, puede desarrollarse por medio de presentaciones seleccionadas, bien ordenadas, que tienen esta capacidad de ir expandiendo la visión y realmente procurando un encuentro mayor. Pero si no estamos enseñando ordenadamente y nada más damos charlas como al azar, este impacto no se da. Entonces es importante como examinar lo que vamos a estar enseñando. Ahora, pero en la práctica catequética, este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces la primera evangelización no ha tenido lugar. Ahora bien, ya tenemos una clase y hay como, no sé, 10, 15 alumnos. En las primeras sesiones vale la pena empezar por indagar un poco sobre sus experiencias, a ver si pueden decir si tienen alguna experiencia de orar en una forma regular, conocen al Señor como una persona viva, o simplemente es más una idea, o están nada más obedeciendo a sus papás que los han traído al catecismo. Eso no es suficiente. O sea, estamos captando entonces que esta experiencia personal, vivencial, no existe. Y eso nos da entonces una clave para poder montar la enseñanza correcta,
los medios que pueden fortalecer esta conversión. Cierto número de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y sin tener todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo, sino solamente la capacidad de creer puesta en ellos por el bautismo y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, muy interesante, ¿verdad? O sea, lo que el Papa nos está diciendo es que el sacramento no ha sido nutrido, el sacramento no ha sido algo que ha llevado a todos a una manera más consciente de vivir su fe. Y la persona no tiene ninguna experiencia de una conversación relacional con el Señor. Sin embargo, lo que sí sucedió en el bautismo fue el germen fue depositado. O sea, estamos trabajando con ellos a base de una realidad latente que tiene que ser ya manifestado y realmente ponerse en marcha en ellos, la acción del Señor. Y eso es algo que nosotros podemos ser los instrumentos para que esto se realice. Sino solamente la capacidad de creer puesta en ellos por el bautismo en la presencia del Espíritu Santo y los prejuicios de un ambiente familiar poco cristiano o el espíritu positivista de la educación crean rápidamente algunas reticencias. O sea, ya sabemos que a veces en la clase hay un ambiente mucho más positiva, abierta a la fe, y hasta los niños o los jóvenes pueden empezar a hablar. Pero al regresar a la casa, la cosa está totalmente cerrada. Y entonces los jóvenes experimentan como un conflicto interno. ¿Quién tiene la razón o cómo debo ser yo en esta situación? Y eso va a ser necesario ayudarlos a guardar su fe y buscar ambientes afuera de la clase donde la fe puede ser fortalecida y apoyada con otros de la misma edad o otro grupo que está abierto a que ellos participen en ello. A estos es necesario añadir otros niños no bautizados, para quienes sus padres no aceptan sino tardíamente la educación religiosa por motivos prácticos. Su etapa catecumenal se hará una buena parte durante la catequesis ordinaria. Además, muchos preadolescentes y adolescentes que han sido bautizados y que han recibido sistemáticamente una catequesis, así como los sacramentos, titubean por largo tiempo en comprometer o no su vida con Jesucristo, cuando se preocupan por esquivar la formación religiosa en nombre de su libertad. Entonces, muchos jóvenes, yo hablo de todos, pero muchos jóvenes siempre están preocupados por su libertad o su individualismo. Si me comprometo, implica que no puedo hacer tal cosa o otra cosa. Y muchas veces en realidad, están como debatiendo dentro de sí si van a dejar la vida de pecado en malos hábitos y optar por seguir a Cristo y vivir en la rectitud o no. Esto es lo que pasa. Entonces, va a ser muy importante a veces invitar a la clase personas más o menos de la misma edad que han superado los temores, que han experimentado una nueva liberación por haber optado por Cristo.
y que ya habían reconocido la esclavitud del pecado que los ataba, que ahora ya por aceptar a Jesús están viviendo en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Eso es una cosa. Entonces, cuando uno habla del querigma, este patrón, ¿verdad?, de morir para vivir, es lo que tenemos que cultivar. Cuando uno muere a su hombre viejo en fe, entonces el poder de ese hombre viejo muere. Y esta misma persona que resucita en Cristo recibe el Espíritu, la fuerza y la sabiduría de Dios para poder vivir de otra manera, en una manera completamente nueva y con un nuevo vigor, entusiasmo. Esto es lo que puede realmente suceder. Y yo creo que es algo que podemos explicar con mucha convicción, porque eso sí ha sucedido en muchas de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, voy a dejar este punto y pasar a otro. Les quiero compartir una experiencia que subraya lo que hemos estado hablando. Hubo una clase de 25 muchachos y muchachas que iban a recibir el sacramento de la confirmación. Y durante este tiempo era una clase mixta de anglos y hispanos, y había un poco de tensión entre ellos. Además, un ascepticismo a la fe entre ellos. Entonces, la mujer a cargo de esta clase estaba muy preocupada. Fue a hablar con el padre. El padre dijo: no me importa la cantidad que aprendan en cuanto a la materia, sino que se conviertan a Jesús, que nos conozcan a final de cuentas a Jesucristo como una persona viva. Entonces ella me llamó por teléfono, me pidió ayuda. Entonces yo le dije: mira, yo tengo una idea. Entonces yo estaba dando clases a los seminaristas en la homilética, y yo dije a 2 de ellos: yo les voy a mandar a una misión. Van a ir a esta clase, van a proclamar a Jesús, van a proclamar el querigma. Uno va a proclamar el querigma, el otro va a dar su testimonio personal, y al final van a invitar a los que quieran recibir oración para empezar a conocer al Señor por primera vez, que vengan. Y así sucedió. Ellos dieron todo lo que tenían, y después oraron por 5 de ellos. Hubo un cambio muy notable en ellos, y todos los demás de la clase estuvieron impactados por lo que vieron allí mismo. Entonces la semana siguiente se dio una charla sobre el poder del Espíritu Santo para poder tener una vida transformada. Y la tercera semana, otro testimonio de una mujer. Entonces, los muchachos, además de escuchar instrucciones de cómo vivir en la rectitud y cómo entender el credo y todo, estaban realmente encontrando el impacto personal de los que habían aceptado a Jesucristo. Entonces, al final, hubo un retiro antes de la celebración del sacramento. En ese retiro fue más o menos el querigma proclamada, y también oración por ellos para conocer a Jesús. La clase entera tuvo una experiencia fabulosa. Hubo un cambio. Hasta muchos de los papás de ellos empezaron a preguntar: ¿qué pasó en esta clase? Nuestros hijos han cambiado radicalmente. Y además de cambiar en su persona individual,
también empezaron a tener una relación, como una reconciliación entre los hispanos y los anglos. Entonces fue un testimonio muy impactante. El estilo del catequista fue esto, de combinar bien la enseñanza, el acompañamiento, el testimonio y la oración para poder lograr un cambio muy fuerte, muy enraizado. Esto es lo que yo pienso es lo necesario hoy en día. Es durante todo el tiempo en que están recibiendo enseñanza, hay que enfatizar la dimensión carismático durante este tiempo. Eso es importante. Entonces, si uno habla del credo, si uno examina el credo en sí, es nada más una descripción de la obra de redención de la Trinidad para salvar al hombre. Habla del Padre, el envío del Hijo, ¿verdad? Todos los momentos de su vida, después las promesas que vienen eso y la idea de una vida eterna. Es el querigma en una forma, en la fórmula del credo. Hay que hacerles ver eso. Cuando se habla de su propia experiencia de cambiar personalmente, les quiero referir a un texto de Romanos capítulo 6, de versículo 1 a 4. Van a ver. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Este patrón, esta manera de ver cómo Cristo actuó, es como un ritmo que se repite en el caminar en la fe. Muchas veces yo tengo que morirme a un pecado o un hábito malo y dejar que el Señor me lo quite, ¿verdad? Por la decisión de querer renunciarlo y vivir en forma diferente. Y después, en fe, me resucito en el Señor. Y camino ahora en la verdad o en el poder y en el modo correcto. Y veo cuando empiezo a actuar bien de nuevo, que me siento más libre y mi vida tiene más equilibrio, tengo más confianza, estoy siendo transformado. Entonces, todo este patrón es algo que marca la manera de llevar la vida cristiana hasta que veamos al Señor cara a cara. Entonces, para empezar a poner esto ya en conclusión, es eso. En Juan, capítulo 8, de versículo 35 a 36, es una cita valiosa para nosotros. ¿Serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre.
Si pues el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Entonces, el querigma está designado para formar personas en la libertad de los hijos de Dios. Una nueva identidad, una nueva autoridad, un nuevo modo de amar, una nueva unidad entre el pueblo de Dios, para que el mundo vea que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Nosotros los catequistas tenemos el privilegio y el cargo de ayudar, facilitar esta conversión, este modo de enseñar, para cuando salgan de la clase, no van a decir, bueno, escuché algunas cosas interesantes, sino yo tuve una experiencia de maduración en mi fe, un mayor conocimiento de Jesús, porque ya puedo vivir mi discipulado auténticamente y tengo suficiente confianza que el mundo no me va a hacer titubear más, porque estoy enraizado en Él. Estoy completamente convencido de Él. Estoy orgulloso de ser discípulo y dispuesto a compartirlo con cualquier otro. Amén, así sea.